Entonces, vamos a aprender un poquito de gramática, o a recordarla quizás. Sustantivos. Corresponden a personas, animales, cosas, sentimientos e ideas y lugares. Ellos realizan la acción o la reciben. María está lista en 5 minutos. El profesor está dando clases. El gato está jugando. Los osos son omnívoros. La mesa está rota. Mi maleta está llena. Descansa si estás cansado. Usa productos de calidad. Viajemos a Europa este año. Compra medicina en la farmacia. Por supuesto, podrías encontrar diferentes sustantivos en una misma oración. Mira el siguiente ejemplo. El perro está feliz porque mi hermana lo llevó al parque. Los artículos. Ellos van antes que el sustantivo y nos dicen el género del sujeto y si es plural o singular. En nuestro próximo viaje nos quedaremos en un hotel. Sabrina tiene los documentos de la presentación. El té es una bebida aromática con beneficios para la salud. Adjetivos. Ellos dan información sobre el sujeto y concuerdan con el género y el número. Los edificios en mi vecindad son viejos. Estos zapatos le pertenecen a Pedro. Nuestra casa queda lejos del trabajo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo lecciones de español todas las semanas.